Y el primer secretario de la Junta Directiva habló acerca de este tema, y es que el pago millonario podría dar prioridad a desarrollo, agricultura y salud, luego de este pago de más de 770 millones de quetzales de parte de la empresa Aceros de Guatemala, luego de que se diera un embargo con carácter de intervención a dicha empresa por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. Incluso la empresa Aceros de Guatemala ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales donde asegura que un tercero habría sido quien ha utilizado el nombre de la empresa para buscar eludir impuestos, y que luego de eso y luego de la intervención de la superintendencia pues ha decidido poner al día su situación con el fisco. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Bueno, lo que ha pasado hoy no es poca cosa. Si usted toma en cuenta de que el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación de nuestro país ronda los 72.000 millones de quetzales, 70.000 millones de quetzales, pues estamos hablando de casi 800 millones de quetzales los que fueron erogados por parte de la empresa Aceros de Guatemala en cuanto a su deuda con el fisco. No es poca cosa, es una cantidad de dinero sumamente importante, y que pues a mí me parece que hoy se ha tenido una victoria la Superintendencia de Administración Tributaria, que le abre un espacio ante los pares de aquellos empresarios que no pagan impuestos, para poder tener un método que puede ser bien utilizado, óigase bien, una herramienta que permita al erario nacional pues hacerse de recursos legales. Ojalá nunca se use de mala forma. Ana Lucía Mazariegos, buenas noches. Muy buenas noches, Mario. Buenas noches, qué bueno compartir nuevamente a todos los que nos acompañan en esta ocasión en A las 10 p.m. utilizando nuestra etiqueta de pago impuestos. Hoy este tema ha dejado un granito en la historia guatemalteca, ha marcado un antes y un después, podríamos decir, en la cultura tributaria, y que también contribuye a la lucha contra la corrupción en nuestro país. La victoria que ha tenido hoy la Superintendencia de Administración Tributaria y también las demás autoridades que iniciaron en su momento con la investigación ponen al desnudo de nuestros ojos todas las prácticas y las tranzas corruptas que se venían realizando desde hace mucho tiempo entre funcionarios de instituciones de gobierno, empresarios, tramitadores y cualquier otra clase de intermediarios que colaboraban desde la elaboración de alguna estrategia para hacerle ver a una empresa la forma en la que podrían pagar menos impuestos, evadir impuestos, cruzar o trazar esos mismos hacia otra dirección y terminar también haciendo que la empresa quedara con mucho más flujo de caja. Esta estrategia que han venido utilizando las empresas a lo largo de los años consiste básicamente en no pagar impuestos con el fin de tener lógicamente más capital, ese capital invertirlo o jinetearlo, como decimos nosotros los guatemaltecos, y además este mismo irá creciendo con el tiempo. La estrategia que ha utilizado en esta ocasión la Superintendencia de Administración Tributaria de meterse específicamente con este punto o esta manera de operar de los empresarios que han venido evadiendo impuestos es quizás la más correcta y más audaz que hemos visto en años. Tal es el caso, o hemos llegado al grado que es la primera ocasión o es el mayor la mayor cantidad de dinero que se ha recuperado para el Estado guatemalteco en la historia de nuestro país. Nunca antes se había hablado, y no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de 100 millones de dólares, más de 770 millones de quetzales, los que esta empresa ha terminado pagando, no porque fuera esa la cantidad en específico que le correspondía pagar en un momento, sino porque es el monto total al que debe de enfrentarse a pagar por tener que incurrir en multas y también en intereses, porque se está contemplando también todo el tiempo. Solo aclaremos una cosa, a ver, ¿qué es este embargo con carácter de intervención? Es una acción civil, es una acción precautoria que está enmarcada dentro de una acción penal. Por ende, si la empresa Aceros de Guatemala decidía continuar con la intervención, con el embargo de carácter de intervención, habría que esperar una sentencia definitiva
para que se pudiese resarcir al Estado de Guatemala. Total. Eso podría haber tomado bastante tiempo. Así es, y es por eso que decimos que la estrategia de parte de la Superintendencia de Administración Tributaria es completamente acertada, porque ataca el punto neural de estas empresas que lo que han venido haciendo durante años es evadir el pago de impuestos, y que es lo que muchos guatemaltecos han señalado en su momento, le han criticado al empresariado guatemalteco. Ahora bien, tampoco esto debe de ser un punto o un punto de partida para que todos los demás querramos meter en una misma bolsa a todos los empresarios, señalando los mismos argumentos de siempre con respecto a que el que más tiene, el que menos tiene, el que más debe pagar y el que no debemos de pagar. Esto hace un llamado a empezar a analizar más la cultura tributaria del país entero, sin importar la posición social, la calidad que nosotros cumplimos dentro de una sociedad, es decir, si somos empleados, si somos empleadores, si somos emprendedores. Así es, pagar lo justo. Y lo que pone en evidencia aquí es que en efecto había una desconfianza de parte de las autoridades, de parte de los ciudadanos hacia las autoridades, que no hay una cultura tributaria, no hay un respeto hacia los derechos y obligaciones de un ciudadano, y esto lo que está empezando a hacer es marcar precedentes, porque las siguientes empresas que vienen tendrán que verse obligadas a lo mismo, por el argumento que usted ha expresado de manera correcta, Juan Carlos, con respecto al tiempo que tendría que pasar para que ellos pudieran llegar a tener una resolución definitiva, y esto les cuesta aún más dinero que los impuestos que ahora tendrían que pagar, incluso contemplando los intereses y las multas que se les debe de aplicar. Ahora sí, vemos un poco más de confianza con las autoridades. Esperamos que estas no sean las únicas empresas que se tengan que enfrentar al banquillo de los acusados. Esperamos ver muchas más que, si tienen algo que pagar o algo que resolver todavía con el Estado guatemalteco, esto ayude a mejorar la crisis financiera del Estado, y entendamos una vez más que no se trata de incrementar los impuestos, no se trata de buscar más préstamos afuera, sino de mejorar la tarea de parte de la SAT para recaudar los impuestos y la cultura, la responsabilidad de los guatemaltecos de pagar los mismos en el momento que debe ser y de la forma que debe ser. Vamos a las redes, estamos con Pago Impuestos como nuestra etiqueta de esta noche, y estamos en Twitter. Selvin nos dice: qué lamentable que mi Guatemala siga siendo la mina de oro para los ricos. Ojalá revisen uno a uno los contratos y usufructos. Víctor nos dice: el miedo no anda en burro. Aceros de Guatemala pagó porque no quiso abrir su contabilidad a la SAT y a la CICIG. En una parte, Víctor... Bueno, pero ha funcionado. Sí, en una parte no lo quiso abrir. En otra, como bien plantea Ana Lucía, le es más barato poder venir y pagar los impuestos que usted tener su empresa intervenida por tanto tiempo y usted no pueda hacer uso del dinero, del flujo de caja que se pueda venir dando. Alex nos dice: ¿cuál creen que es la razón por la cual pagaron todo de un pago? Raro, ¿no? Si me preguntan a mí, me dolería dar 100 millones de dólares. Sí, por supuesto. Yo creo que es esa, que la empresa es rentable y usted tiene un margen amplio que le sería afectarlo mucho más si usted tiene pues a alguien interviniéndole la caja durante tanto tiempo. Mario. Y que podría encontrar saber ni qué otras cosas más, ¿no? Muy probablemente. Las grandes empresas tienen que poner las barbas en remojo y pagar bien sus impuestos, no a la mordida. Vinicio Montes: si los ingenios Magdalena y Pantaleón roban el agua a los ríos, muy probablemente no paguen impuestos. Juan Carlos nos dice: pago impuestos, parece que ahora sí hay súper en la SAT, que utilicen bien ese dinero. Antagónica: el 9 de mayo del 2016 una empresa en Guatemala saca la chequera y ¡zas! 800,000 pago impuestos. Más impresionante aún, CACIF no se queja. Bueno, ni siquiera fueron 800,000, fueron 800 millones. Raúl nos dice: este desembolso equivale al salario anual de 16,000 agentes de la Policía Nacional Civil. Judy nos plantea: para quienes desde 1821 han evadido al fisco, esas 8 familias que le dicen, es lo que plantea Judy. Alfredo Tai, las preguntas son: ¿será que sin las medidas coercitivas Aceros de Guatemala hubiera pagado? ¿Cuánto habrán dejado de pagar en años anteriores? A la primera respuesta, yo le diría al licenciado Tai que no. La SAT se anotó un hit, que esos recursos se han utilizado en hospitales y en educación, nos dice el doctor. Y el doctor Hernández: nadie tiene que era un interventor viendo las cuentas. Ojo,
ya que si detectaban algo, lo tenían que denunciar. Freddy nos dice, Jimmy Morales nombró al de la SAT. Anótele un punto a ustedes que son tan críticos y solo ven lo malo. Total. Totalmente sí. Aunque también hay que reconocer que la labor investigativa también viene de parte de un trabajo en equipo de diferentes otras instituciones. No, pero si hay que recordar que él es nombraron, del equipo de Telmaldana, pues, o sea, no, pero yo sí le reconozco, nombramiento... haber tomado una decisión inteligente al presidente Morales de nombrar a una persona que de la formación que tenga Total, eso es o sea, vale. Si el nombramiento es bien hecho, se le reconoce al presidente Morales como un logro de su gestión administrativa. Es una responsabilidad de él de haber tomado. Yo solo valoro, por ejemplo, una cosa. El pago de Acero de Guatemala de 800 millones de 770 y tantos millones de quetzales equivale a 7 veces y media más que el donativo del cual se ufanó el presidente. Sí. O sea, ahí estamos viendo una visión de Estado en lugar de un donativo. O sea, creo que hay que matizar que ese es el camino de un estadista. Eso toma tiempo. Mario. Juan Carlos, Ana Lucía, toda la audiencia de Canal Antigua. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que se devolvió algo que no le pertenecía a esta gente. Es dinero, se asaltó al Estado, pero se asaltó a todos los guatemaltecos. En primera, porque se incurrió en este delito de defraudación tributaria, pero en segunda, se pidió un reintegro del crédito fiscal. O sea, es como que si yo viniera acá al departamento financiero de Canal Antigua y tengo que reintegrar o tengo que pagar acá, digamos, por el parqueo que uno usa acá en el edificio, le tengo que pagar a Canal Antigua 250 quetzales. Encima de que no los pago, pretendo que Canal Antigua me dé a mí 500 quetzales más. O sea, encima de que no estoy honrando mi compromiso, me robo 500 quetzales más de la caja de Canal Antigua. Es este el ejemplo. O sea, acá lo que pasó es que están devolviendo algo que no les pertenece. Y de verdad que yo creo que al final del día, al final de la jornada, queda un sabor agridulce en la boca de los guatemaltecos. En primera, uno puede palpar en las redes sociales un malestar genuino y legítimo de la población, un coraje del guatemalteco que mes a mes tiene que pagar el ISR, un coraje del guatemalteco que mes a mes factura por servicios profesionales y tiene que pagar impuestos. Queda un coraje, un mal sabor de boca. ¿Cómo es posible que una corporación de esta magnitud, una empresa de ese tamaño, la más grande de Centroamérica en cuanto al tema de acero, procesamiento de chatarra, haya incurrido en esto? O sea, uno creería que ese tipo de cosas es propia de la Mara 18 y la Mara Salvatrucha. Uno no creería que una corporación de esta magnitud pudiese incurrir en un delito tan grave. A mí, de verdad, me levanta mucha suspicacia el por qué pagar tan rápido esto. Ya se decía acá en el segmento anterior, en a las 8:45, obviamente esto es para evitar que los socios mayoritarios, el representante legal, vayan a la cárcel, un proceso penal abierto. Y pues obviamente, ¿quién va a querer tener con este antecedente de defraudación fiscal al interventor de la SAC en esta coyuntura donde la CICIG le está contando las costillas a Raimundo de Medio Mundo? Era obvio, Acero de Guatemala no iba a querer tener en casa allí sentado a un elemento externo. A un elemento externo con la coyuntura y el panorama que estamos viviendo. Yo creo que queda un sabor de boca muy amargo y sobre todo creo yo que acá yo comparto lo que dice Ana Lucía, acá no debemos de meter en el canasto, porque creo yo que también ya es momento de llamarle a las cosas como son. Estos son procedimientos gangsteriles, criminales, delictivos. Esto no es de un emprendedor, de un empresario que a buena lid quiere competir en un mercado, ofreciendo los mejores productos, ofreciendo el mejor precio. No, esto es encima de que evado una responsabilidad, pues quiero que me reintegren inventándome. Hoy decía la fiscal Telmaldana, querían un crédito fiscal por una transacción, procesamiento de chatarra de una empresa que ni existía. O sea, son prácticas gangsteriles. Yo a esto no le puedo llamar prácticas empresariales porque de verdad incurren en delito y creo yo que aquí
el empresario genuino, el que paga sus impuestos, el que en buena lid compite en el mercado sin privilegios del Estado, ese debe de enojarse también. Y yo iría mucho más allá. Las cámaras empresariales deberían de condenar este tipo de actitudes porque no es posible. Porque no los ensucian a ellos mismos. Claro. O sea, porque usted como ciudadano sí comete un error, me parece genuino lo que plantean tanto Ana Lucía como Mario. Nosotros cometemos un error al generalizar al empresariado corrupto, ¿no? Hay empresarios corruptos, claro, que es diferente. Hay otros dentro de ese mismo sector empresarial que cumplen con sus obligaciones claro, contractuales para con sus empleados, totalmente, cumplen con sus obligaciones ante el fisco y que aún así generan ganancias y generan réditos. Y eso es legítimo, y es eso válido, es válido. Y no confundir también a los empresarios con mega empresarios porque intentan meterlos, e insisto en ese punto, en un mismo costal al señalar que toda la gente que está generando capital, que está generando trabajos, que está generando al final desarrollo para el país, son quienes están encargados de todo el tema de corrupción. Por supuesto que hay muchos empresarios, no todo el empresariado guatemalteco, que ha incurrido en ese tipo de prácticas, pero lo que también nos dice ahora, y es el aprendizaje que hay que tomar de esta polémica que se genera en estos últimos días a raíz de todas las investigaciones y las acciones de la SAT, es que lo que procede ahora es fortalecer a la Superintendencia de Administración Tributaria para que la recaudación de impuestos se realice de una buena manera, se realice en tiempo y así no nos veamos obligados a tener que acudir a esta clase de préstamos o colocar bonos del tesoro como se ha venido realizando, que esa es otra puerta que abre a muchísimos juegos de corrupción de parte de políticos y de muchos actores de la sociedad guatemalteca. Y por último, terminar diciendo que no solo es responsabilidad del empresariado guatemalteco grande que debe de pagar impuestos, por supuesto, en orden de con la finalidad de poder llegar hacia un mercado libre, hacia un estado en el cual la economía de mercado sea la que rija el desarrollo del país, necesitamos tomar la diferencia entre mercaderes, entre un sistema mercantilista y un sistema de libre mercado en el cual allí no hay privilegios. Hacia este es al que nosotros aspiramos y debemos entender que estos actores no solo son las grandes empresas, sino que son desde personas en lo individual, pequeñas empresas, micro y medianas, que también en muchas ocasiones incurren en esa clase de delitos de evasiones fiscales. Yo construyo sobre lo que le dice Ana Lucía, y es que como ciudadanos, de verdad, que nos quede claro, no solo es aquel gran empresario el que evade, de nosotros también hay evasores. Así es. De nosotros, los ciudadanos, hay muchos, creo que la mayoría de los casos que planteaba Mario, que pagamos su ISR y ni lo vemos. O sea, ni siquiera nos dijeron, mire señores, aquí está su ISR, aquí le mandé su boleta de la retención definitiva. Gracias por haber participado y contribuido al país. Pague su impuesto al valor agregado de la factura que me emitió, por favor, y le encargo. Pero, a ver, también hay ciudadanos que aplauden a aquel que evade, y eso no se vale. Eso no se vale. O sea, si criticamos fuertemente a ese empresario que le roba al Estado, porque no habría otra forma de decirlo, le roba al erario nacional, también a aquel ciudadano que hace todo lo que pueda para no pagar impuestos. Así es. Eso tampoco se vale. Vamos a la aplicación de WhatsApp, el 4269-1824. Nos dice, el caso de Aceros de Guatemala, así de fácil, pagó lo que había robado, le cierro la boca a todos. ¿Ahora qué? ¿Nos quedamos callados? Es lo que nos dicen. Felicidades a Aceros de Guatemala. Hay que reconocer su compromiso con Guatemala. Es relativo. Excelente el ingreso a la Tesorería Nacional. Tengo entendido que los bancos cobran el 3% de comisión por recaudar impuestos. Que se inviertan en salud en el interior del país, lo necesitan. Los asalariados seguimos pagando impuestos, pero siempre y cuando los mismos sean bien invertidos, bien por el Estado, es lo que nos dice. Ni corrupto ni ladrón, urge inviertan ese dinero en educación y salud. Las empresas que se deben preocupar son las que están fuera de la ley. Consulta, ¿quién monitorea el precio del acero y el hierro en los meses venideros? ¿Habrá aumento de precios? Yo no lo sé. No pero debería. ¿quién lo puede monitorear? La DIACO. O sea, sería el ente encargado, al menos de parte del Estado. Pago impuestos, pero estos casos es que se necesitan más impuestos. Si el CACIF no quiere pagarlos, que por lo menos exija a sus integrantes que paguen los que ya existen.
Esto trae una lección para todas aquellas empresas privadas que sí llevan impuestos. La SAT y el MP deberían de seguir trabajando conjuntamente de manera permanente. Qué bueno que se recuperaron fondos para hospitales públicos y educación. Felicidades a las autoridades guatemaltecas por ese cobro, a esa empresa Aceros de Guatemala, asimismo a la CICIG, que si no hubiera sido por su intervención ese dinero y mucho más que falta seguirán gozando los poderosos intocables. Habrá que aclarar, no todos los 700 millones que pagaron son impuestos, hay multas e intereses que casi triplican el valor del impuesto. Básicamente es una tercera parte de ese alto monto. Es correcto. Porque se triplica con las multas y los intereses que se aplican al mismo. Es correcto. Y también yo solo quería añadir que no creamos que con la devolución de esto que no les pertenecía se le da carpetazo al caso Aceros de Guatemala. La fiscal general fue muy clara. Bueno, sí termina la persecución penal. Claro, pero la fiscal general fue clara en que las investigaciones continúan y que se tomarán las decisiones, así lo dijo, cito literalmente, se tomarán las decisiones en su momento apegadas a derecho de lo que deriven las pesquisas que continúan. O sea, aquí no se le da carpetazo al tema. Yo también quisiera hablar respecto a que si bien esto, digamos, se desprende de las escuchas telefónicas de ese primer caso, la línea, esto no viene de 2015. O sea, ¿desde cuándo venimos escuchando nosotros que no se llega a la recaudación, a la meta trazada por la SAT en cuanto a recaudación de impuestos? ¿Desde cuándo venimos escuchando a la brecha fiscal? O sea, ¿cuántos casos más como Aceros de Guatemala existirán? Y no me refiero solo a los grandes consorcios o grandes corporaciones, a nivel medio, a nivel minúsculo. O sea, aquí de verdad tenemos que empezar a reparar en la responsabilidad que tenemos y ya de estar evadiendo las responsabilidades. Esto al final tan solo es lo macro, la representación, porque imagínese usted, Juan Carlos, o sea, y miren, no se pierdan mucho, agarren la suma total que ahí está en Diario Digital y en Prensa Libre, en cualquier diario. Divídanlo y constátenlo con los presupuestos asignados para entidades del Estado 2016. O sea, lo que pagó esta gente hoy, lo que devolvió esta gente hoy, es, por ejemplo, 17 veces el presupuesto de la PNC para 2016. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que se puede hacer? 17 veces el presupuesto asignado para la PNC, no es radiopatrullas. Y es que, miren, pero a ver, Mario. Sí, solo quiero terminar con esto. Por ejemplo, las carreteras están hechas a pedazos. No, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Mario. Pero a ver, el tema aquí es profundo. El tema aquí es de un compromiso de país. O sea, si seguimos pensando en que, mire, todos se lo roban, por lo tanto no pago impuestos. Sí, o mire, mejor lo invertimos nosotros de manera privada, entonces así nos evitamos los impuestos y buscamos una serie de superfugios para no colaborar con el Estado, pero le tratamos de exigir a las entidades del Estado. Mire, es que no hay policía, pero tampoco hay presupuesto, ¿no? Mire, es que el Ministerio Público no hace y yo quiero que investiguen tal cosa porque, o sea, ¿me entiende? Hay que tener de verdad una noción clara en que el cambio es de todos. Claro. Tiene que ser de las autoridades, total, tiene que ser del ciudadano, tiene que ser de aquel que genera dinero. O sea, si no cambiamos nuestra mentalidad de satanizar al servidor público, de satanizar al empresario, de satanizar a aquel que trae inversión extranjera, porque se han cometido excesos, porque se han cometido abusos, porque se han hecho malas cosas, pues nunca vamos a salir del círculo vicioso, Ana Lucía. Total. Mario Monterroso comparte con nosotros, eso que pagó Aceros de Guatemala es como quitarle un pelo a un gato, hay que ver la magnitud de empresa que es, pero eso hace referencia lógicamente a los comentarios que también emitía Mario con respecto a que las investigaciones aún no han terminado de parte de la Superintendencia de Administración Tributaria y también del Ministerio Público. Esto apenas empieza, como se ha dicho, y hay muchísimas otras empresas más que también se verán involucradas. Tal es el caso de Farmacias Galeno, que también van por el mismo caso y estamos, yo me atrevería a apostar que será la misma salida que tendrá que tomar Farmacias Galeno, al igual que la de Aceros de Guatemala, de no permitir que este caso tenga que esperar hasta una resolución definitiva de parte del juez, sino que proceder al pago de los impuestos, la mora y también los intereses y las multas correspondientes de parte de la SAT con el fin de poderse ahorrar un poco más de dinero a lo que ha venido sucediendo. Hay muchos casos más
hay que tener paciencia, hay más empresarios que también se verán involucrados, empresas grandes, y lo que a nosotros nos interesa, que no hay que alejarse también del objetivo con el fin de no satanizar a actores claves en la sociedad guatemalteca, es esperar únicamente que paguen lo que tenían que pagar, y las multas y los impuestos son necesarios, serán lo que van a ir resarciendo el daño que han venido cometiendo en los últimos años, y no esperar que solo por esto que se ha actuado, que por supuesto es inmoral, es incorrecto, es ilegal, se tengan que esperar hacia otro tipo de castigos que no son los que el ordenamiento jurídico guatemalteco está permitiendo. Esperemos, hay muchísimo más todavía por ver, hay muchos pasos que se deben de cumplir, y estamos seguros que con esto el Estado guatemalteco también se va a ver más fortalecido con respecto a su presupuesto. Esperamos que los porcentajes que ahora se han venido presentando de lo que ha pagado Aceros de Guatemala y que equivale al presupuesto general de la nación cada vez sea más representativo para ver una inversión correcta, una inversión acertada que nos saque del estado en el que nos encontramos. Vamos a las redes, estamos con Pago Impuestos como nuestra etiqueta de esta noche. Si se necesita fiscalizar iglesias por diezmo, que se haga, que se practiquen. Lo del César es del César, dice Dani. Miguel, terminaremos pagando una parte de esos préstamos millonarios. Ese monopolio traslada el costo del producto. Ellos nunca pierden, es lo que dice Miguel. Nos dice Maripaz, me parece que el nuevo directorio de la SAT está haciendo muy buen trabajo a seguir adelante. Selvin nos plantea, existe la Diaco, aquí todo sube y nunca hay algo que hagan, trabajen, es lo que dice Selvin. Edgar René, ojo, hay profesionales, oficinas contables, auditorías, especialistas en evasión de impuestos y cobran abundantemente. Investigar. Yo lo he dicho en este espacio, a ver, no solo es responsabilidad de ellos, es que de verdad los ciudadanos también tenemos que hacer un análisis claro de si estamos cumpliendo con nuestra parte. A partir de eso tendremos solvencia moral, sí, de verdad, para poderle recriminar a otros. Joel nos dice, seamos conscientes, las necesidades de nuestro país se satisfacen en la medida en que nos comprometemos con el pago de impuestos. Nico nos dice, pago de impuestos, aparte de esa empresa, ¿cuántas empresas más estarían en deuda con el Estado y cuánto le devolverían en lo que deben? B. Jiménez, me pregunto, ¿qué empresario está motivado a pagar impuestos si sabían que se los robaban los gobernantes? Que no es esa no puede ser la excusa correcta. Sí, y a ver, según lo que dice el señor Jiménez, solo voy a terminar de leer unas cosas y planteamos de eso. Nuestro querido amigo, el licenciado Zapata, nos dice, el equipo está comprometido con el país, generando confianza con transparencia y trabajo duro en el marco de la legalidad. Saludos. Gracias al licenciado Zapata, ahora intendente legal de la SAT. El doctor Ludwig Ovalle nos dice, con ese dinero en salud, ¿se paga la deuda en salud o se abastece la red de servicios o se financia el primer nivel de atención? Mario, eso que paga Aceros de Guatemala es como quitarle un pelo a un gato. Hay que ver la magnitud de empresa que es. De acuerdo, Mario, pero sigue siendo un aporte importante en un estado como este. De verdad, claro, pero no podemos verlo así. Claro, a ver, yo solo le digo al señor Jiménez, con todo el respeto, yo estoy de acuerdo. O sea, uno como ciudadano duele pagar impuestos, es que a nadie le gusta. Y uno los paga con dolor y con rigor. ¿Por qué? Porque el Estado, si usted como ciudadano individual, una persona profesional que emite factura, como planteaba el ejemplo Mario, deja de pagar impuestos, el Estado sí tiene el poder de tenerlo a usted con toda la inquina, de verdad. Con todo su peso, a usted sí le va a caer. Lo que no veíamos en este país es que se diera con un gigante de esa naturaleza. Así es. Así de simple. Que el empresario no se ve motivado a pagar impuestos, es que no es que tenga que tener motivación, es que es su obligación, como es la nuestra. No es que querramos o no querramos pagar impuestos, es que se los roban, pues entonces vamos a tener un círculo vicioso muy profundo. El único argumento que podría construirse a raíz de lo que plantea nuestro amigo tuitero es, si bien no confiamos en la forma en la que se van a distribuir los recursos en las instituciones del Estado, no se puede decir que a partir de eso vamos a dejar de pagarlos, pero sí podemos exigir que no se incrementen los impuestos, y que se no sigan utilicen bien. generando más imposiciones
situaciones de esta clase y que además se administren de mejor manera. Administrándose de mejor manera, tenemos un Estado fuerte, aunque muchas personas digan lo contrario. Hasta el momento, lógicamente, decimos que hay un Estado débil porque no se está recaudando lo que se debe de recaudar. A ese punto quería llegar yo. O sea, por ejemplo, uno en esta coyuntura y al ver esa magnitud de números, es que de verdad, o sea, ¿quién sostiene la carga tributaria de este país? Es que hay que revisar eso. O sea, ¿sobre quién recayó esa regalito que nos dio el Congreso a inicios de la 7ª legislatura con la reforma fiscal? O sea, recae la carga tributaria sobre los mismos. La gente ya no aguanta seguir pagando más impuestos. Acá el tema no pasa por poner más impuestos. Acá el tema pasa precisamente para evitar que estas prácticas criminales y gangsteriles se terminen. Pero es que total, Mario, yo solo construyo lo que dice Mario. Yo he escuchado a lo largo de los últimos 25 años a las organizaciones internacionales decirnos que en este país no pagamos impuestos. Así es. Que la carga tributaria es muy baja, que así no se puede construir un Estado. A ver, yo lo entiendo, pero también soy un ciudadano y pago impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, de la gasolina, impuesto a los hidrocarburos, impuesto a la circulación de vehículos. A ver, a todo lo que usted le va a pagar impuestos, y como ciudadano común, como un guatemalteco de común y corriente, lo tengo que hacer. Porque como le digo, si yo como ciudadano normal lo dejo de hacer, contra mí el Estado sí tiene todo el poder. Por supuesto. Contra mí pero ahí está el tema. El tema es que todos tenemos que estar comprometidos. O sea, si aplaudimos a aquel que sí lo evade y le decimos, vos cómo lo hiciste, hombre, qué buena esa tu técnica para evadir. O sea, ¿me entiende? Es que ahí es donde nos equivocamos como sociedad. O cuando se entregaba la planilla buscando facturas. Pero es que le voy a decir una cosa, Mario. Eso todavía está en el margen de la ley dependiendo del régimen en el que No. A ver, aquí tuvimos una ministra de Finanzas Públicas que compraba facturas falsas. No, es que comprar facturas falsas, o sea, por Dios. Comprar facturas y ella administraba el erario nacional. Pero esa es una práctica muy recurrente, Juan Carlos. Por eso, Mario, pero es que no es correcta. Por supuesto. Es que no es correcta. Es igualmente pero una práctica recurrente. Pero no es correcta. Por supuesto que no es correcta. El ciudadano le decía sí a la práctica. Entonces, ¿con qué autoridad moral el ciudadano que le compraba facturas a X, Y o Z le venía a decir al funcionario, mire, es que usted es un ladrón? O sea, es que de verdad tenemos que tener solvencia. Si no, estamos perdidos. Es que es por eso que este hecho, lo que se ha registrado en este día, ha marcado completamente la cultura tributaria del país y ha dejado un precedente realmente importante, realmente interesante, porque lo que hace es responderle a muchísimos pensadores, analistas de diferentes ámbitos que han venido planteando en diferentes ocasiones que la solución es el incremento de impuestos, porque nosotros no pagamos la cantidad impositiva en comparación a otros países. Y tomando en cuenta que pagamos tantos otros impuestos diferentes que se van diluyendo dependiendo del área en el que nos vayamos realizando, no podemos esperar que estas personas sigan planteando lo mismo. Es una respuesta de decirles, dejen de plantear un incremento de impuestos, dejen de plantear más emisión de bonos, dejen de plantear más deuda, sino lo que hay que hacer es ordenar la casa, reducir instituciones, revisar pactos colectivos, ver también cuáles son las solicitudes de muchos sindicatos, eliminar estos otros beneficios que se les realizan con pagos de salarios exorbitantes a funcionarios de Estado que simplemente no lo merecen y que solo por estar pasando año con año en una misma institución van a merecer más dinero. Pero Ana Lucía, la magnitud de esta defraudación, no hay Estado que la aguante. No. O sea, pero a ver, Mario, hay mucha... Juan Carlos, pero es que hay gente que viene millones, o sea, defraudar 250 millones de quetzales, es que solo para que tengan la magnitud, con eso se reactiva el programa de remozamiento de escuelas y el programa de extensión en salud para crear más centros de salud y más hospitales nacionales. Pero a ver, Mario, yo sí estoy de acuerdo con algo que nos están planteando de Twitter y nos dicen, es que sabían ustedes que se aumentó el precio del hierro. Estamos de acuerdo. El único que paga impuestos es el ciudadano. Las empresas recaudan el impuesto que le cobran al ciudadano a través de sus productos. El que paga impuestos es el ciudadano que compra, que tiene consumo. El ciudadano es quien paga impuestos. Estamos de acuerdo. Lo que no se vale es que esa empresa se lo cobre al ciudadano, pero además no lo tribute.
Es que de Claro. eso estamos hablando. ¿Se lo qué? O sea, se lo está cobrando el ciudadano, pero no lo tributa. Y eso es lo que estamos hablando hoy. Vamos a nuestra aplicación de WhatsApp al 4269-1824. Tenemos una cantidad enorme de mensajes hoy. Si esos impuestos, ¿cuáles serán las ganancias? Nos dice, excelente noticia, ya era hora que cayeran los corruptos evasores de impuestos. En muchos establecimientos donde compramos siempre preguntan si queremos factura. Eso es evasión, todos sabemos. Exigir factura para evitar la evasión. Total. Y ese fue uno de los temas de la reforma de la cual hacía mención Mario, que afectó a todos. O sea, Claro. la forma de tener un incentivo correcto para pedir factura era que esa factura le generara a usted crédito fiscal. O sea, usted iba a y ahora la cenar, gente ya no pide usted iba a una cena, una reunión, una cena y le decía a alguien, le sirve la factura. Y todos decían, no, yo le quiero. Ahora pregunte, ya ni nos dé, hombre. O sea, ¿me entiende? Ese es el tema. Si eso, ya lo leí hace un momento, nos dice, es un gran avance, pero no olvidemos que esto es una cadena y lo que esperamos de las artes es que sea transparente en la utilización de los recursos. Otra cosa es la economía informal, la cual es otra fuga de impuestos, es correcto. Que además en nuestro país llega por encima del 70%. Ajá. Nos dice, alguien tiene que ser castigado para que no cometan otros los mismos delitos. Y ninguna carrera de tacos da factura, nos decían. Y bueno, es parte de lo que veníamos. Tenemos que ir 10:41. Vamos a la pausa, sigan con nosotros, estamos a las 10 p.m. Vamos a las redes, estamos con Pago Impuestos, como nuestra etiqueta de esta noche. Se cometió el delito de defraudación y se les debe de procesar por eso, sin importar que paguen para zafarse de una condena. Ahora ya no tiene excusas Jimmy, menos viajes y más trabajo. Ojalá ese dinero vaya directo a hospitales, nos plantea Anabela Palomo. No podemos celebrar el justo cobro de aceros de Guatemala, pero es un logro indudable para la SAT. Que esto no sirva para meter a todos los empresarios al mismo saco. Hay quienes tributan bien y pagan salarios justos. Es correcto, Raúl. Fabiola nos dice, pero la corrupción y el enriquecimiento ilícito de gobernantes es lo que hace que Guate esté en el subdesarrollo. En parte, Fabiola. O sea, es que tampoco podemos creer que solo es una parte. Y creo que a partir de las investigaciones de CICIG, el Ministerio Público nos ha quedado claramente establecido que es por múltiples causas. O sea, Claro. por aquel que extorsiona en la aduana, por aquel que le roba en los impuestos, por aquel que evade los impuestos, por aquel que saca el capital, por aquel que le roba cambia los bolígrafos que cuestan un quetzal por los que cuestan 80 centavos. O sea, hay de todo, ¿me entiende? No es una sola causa nuestro subdesarrollo, es multicausal en múltiples dimensiones. Ya hubo un caso, habrán más, solo simplificar el pago, que todos tengan NITS, ya basta de facturas a consumidor final, nos dice Luis Raúl. El problema no es que las empresas no paguen impuestos, es aquellos que retienen los impuestos del consumidor. Byron nos dice, ahora sería bueno auditar a fabricantes de cemento, licor, cervezas, gaseosas. Seguro tendremos muchos pagos como este. Positiva la investigación de la SAT y el Ministerio Público al lograr que los empresarios evasores paguen impuestos. Es lo que nos dice la ingeniera María del Carmen Aciña, a quien saludamos desde este espacio. Max, lo que se vio es una muestra de la evasión que hay en el país. Hay que poner impuestos altos a la compra de armas y municiones. El licenciado Douglas Chacón, a quien también saludamos desde este espacio. Si nos restringimos al problema del esquema tributario, estamos perdidos. Se trata del modelo económico, es lo que nos plantea el licenciado Chacón. Con 300 millones se puede producir mucho más. José Ramírez, demasiados, no me alcanza el dinero para pagar tantos impuestos, es lo que dice José Ramírez. El doctor Hernández, los empresarios crearon una demanda y el Estado creó una oferta en servicios corruptos, un libre mercado perverso. No es un libre mercado, doctor, porque no pueden competir todos. Compite aquel que entra en el círculo
perverso de la corrupción, tanto el empresario como el funcionario, uno y otro. Uno sin el otro no tienen mayor poder. Y precisamente hacia ese punto va mi conclusión, la aspiración y la lucha constante que debemos de tener de llegar a contar con un Estado libre, en el cual el libre mercado impere, en el cual competidores de manera justa puedan presentar sus productos, puedan ganarse al consumidor de una manera correcta, y parte de esa manera correcta son las obligaciones que tienen que cumplir, que es pagar los impuestos. Por supuesto que hay desconfianza de parte no solo de los empresarios, sino que de toda la ciudadanía guatemalteca con referencia a la forma en la que los recursos del Estado son administrados, pero es por eso que la exigencia de la ciudadanía no debe de ir hacia no pagar los impuestos, sino a pedir que se estanque la tasa de impuestos, que no vayan a ir incrementando los mismos y que además hay una mejor manera de buscar y recaudar los impuestos, así como la administración de los mismos. Esta es la clave, buscar que los impuestos se vayan invirtiendo de una manera correcta hacia una hoja de ruta que vaya de la mano de los planes del milenio, las metas del milenio del país, también el plan de gobierno del gobierno de turno, valga la redundancia. En fin, tenemos que ver que haya coherencia entre las cosas que se estén realizando, pero que todo esto va de una manera planeada y que, por supuesto, entender que la responsabilidad está también en nosotros al cumplir con nuestras obligaciones. Mario. Sí, creo yo que al final la lectura que tenemos que hacer al término de esta jornada es que se sienta un precedente y es un día de un parteaguas. Quizá algunos no sabían de la existencia de Aceros de Guatemala o el nombre no les hacía clic. Hoy Aceros de Guatemala pasa a la memoria colectiva, lamentablemente, por este hecho, y debe de sentar a aquellos que están incurriendo en estas prácticas, se deben de ver en el espejo de lo que puede pasar. Al final, aquí no se está hablando de que pague más quien más tiene, no, que pague lo que tiene que pagar en su dimensión justa, sin evadir, sin recurrir a estas prácticas gangsteriles y criminales. Y felicitar a aquel que sí es empresario, que honra sus obligaciones, que contribuye con el desarrollo del país, que contribuye en la generación de empleo y compite en buena lid. Desechemos ya a las prácticas gangsteriles y criminales que solo buscan enriquecerse en detrimento de no honrar sus obligaciones con el Estado. Voy a revisar por última vez el WhatsApp en el 42 69 18 24 porque hay muchísimos mensajes que no he tenido ocasión de poder leer. Me impresiona que esta empresa tan grande dé ese ejemplo que se puede esperar de las demás. Es histórico el actuar de la SAT, aunque nadie dice nada de los colegios, que por ser entidades sin fines de lucro son grandes minas de oro. Ya lo leía. Y lo de Aceros de Guatemala es solamente un caso. ¿Saben ustedes si se investigan empresas que defraudaron al fisco? En el caso La Línea. Y qué bueno que al fin se está descubriendo todos los corruptos. Es una gran número de basura. Lo importante es que empezaron a caer las ratas mayores y aún hay más. Esto empieza por desmenuzarse, es lo que nos plantean a través de WhatsApp.